Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Copyright, bueno tenerlos por aquí una vez más. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo fantástico, y si no pues prepúrense porque hoy vamos a entrar en un tema que tiene tela. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y una supuesta explosiva confrontación superíndice 3N con un director. Lo oyeron bien. Can Yaman, el Galu N turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, supuestamente tuvo un altercado con un director, y vamos a desentrar más menos toda la verdad de de este rumor. Vamos a analizar copyright pudo haber pasado, copyright N estuvo involucrado y lo es importante separar la realidad de la ficción superíndice 3N. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que nos sumerjamos en este chismecito jugoso, du copyright déjenme recordarles, como siempre, que si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque AQU siempre encontraru, en lo último en noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. Suscribirse es gratis y nos ayuda un monto superíndice 3N. Además, dejen su like si les gusta este tipo de contenido, y compártanlo con sus amigos para que también copyright N se enteren de todo. Vamos a hacer crecer esta comunidad. Ahora hablemos de Can Yaman y esta supuesta explosiva confrontación superíndice 3N. A ver, lo primero que tenemos que hacer es entender el contexto. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor turco de renombre internacional. Ha protagonizado telenovelas exitosísimas como Erken Zikuay y Dolunay, que lo catapultaron a la fama mundial. Su carisma, su talento y seamos honestos, su atractivo físico, lo han convertido en un icono para muchos. Pero como en toda carrera, no todo ha sido un camino de rosas. Y es aquí donde la situación superíndice 3N se pone interesante, porque el camino al estrellato a veces es pavimentado con roces, malentendidos y, en ocasiones, hasta verdaderos enfrentamientos. Los rumores sobre esta supuesta pelea con un director surgieron hace algún tiempo, y aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, han circulado diferentes versiones. Algunas fuentes apuntan a que el altercado ocurrió superíndice 3 durante el rodaje de una serie o película en la que Can Yaman estaba trabajando. Al parecer, hubo diferencias creativas entre el actor y el director, lo que llevó superíndice 3 a una discusión superíndice 3N acalorada. Otras versiones sugieren que el conflicto se debió superíndice 3 a cuestiones de agenda o a desacuerdos sobre la dirección superíndice 3N que estaba tomando el proyecto. En el mundillo del cine y la televisión superíndice 3N, estas situaciones son muy comunes de lo que uno podrá pensar. El copyright de los rodajes, las largas jornadas, la presión superíndice 3N por cumplir con los plazos y las expectativas, todo eso puede hacer que las tensiones afloren, incluso entre profesionales que en teoría están trabajando por un mismo objetivo. Ahora bien, es importante más menos hablar que estos son solo rumores. No hay una declaración superíndice 3N oficial ni por parte de Can Yaman ni por parte de ningún director que confirme la existencia de esta pelea. En el mundo del espectáculo, es muy común que circulen este tipo de noticias, muchas veces infladas o incluso inventadas por los medios de comunicación superíndice 3N. Asu que como siempre hay que tomarse todo con pinzas y no creer todo lo que leemos. Los tabloides y las revistas del corazón superíndice 3N suelen ser muy creativos a la hora de inventar historias, y a veces, la realidad se distorsiona tanto que es difícil saber copyright es verdad y copyright es mentira. Por eso es fundamental ser copyright tico y no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas. Pero por copyright este rumor ha generado tanta expectación superíndice 3N. Bueno, en primer lugar, porque Can Yaman es una figura pública muy querida y cualquier noticia que lo involucre siempre llama la atención superíndice 3N. Su legión superíndice 3N de fans es pendiente de cada uno de sus movimientos, y cualquier cosa que haga o diga se convierte en noticia. En segundo lugar, porque la idea de una pelea entre un actor y un director siempre es jugosa. Nos imaginamos gritos, portazos, diferencias irreconciliables. Todo un drama. El conflicto vende y una confrontación superíndice 3N entre dos figuras importantes del mundo del espectáculo es un plato fuerte para cualquier medio de comunicación superíndice 3N. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman ha sido protagonista de algunas copyright micas en el pasado. Recordemos por ejemplo aquella entrevista en la que hizo comentarios considerados sexistas,
lo que le valió superíndice 3 muchas críticas. También Copyright N ha tenido algunos roces con la prensa, lo que ha contribuido a construir una imagen de U con diéresis Copyright L como un actor con carácter y a veces un poco problemático. Estas polu copyright micas previas han creado un caldo de cultivo que hace que la gente estu copyright mu esté dispuesta a creer que Kanyaman podrá haber tenido un altercado con un director. La percepción superíndice 3n pública que tenemos de una persona influye mucho en CU superíndice 3 mo interpretamos sus acciones. Por lo tanto, no es descabellado pensar que podrá haber tenido una discusión superíndice 3n con un director. Después copyright S de todo en el mundo del cine y la televisión superíndice 3n, las tensiones entre actores y directores son algo común. Las diferencias creativas, las presiones del rodaje, los egos. Todo eso puede llevar a conflictos. La visión superíndice 3n del director y la del actor no siempre coinciden, y a veces, llegar a un acuerdo puede ser un proceso complicado y lleno de obstáculos. La jerarquía en el set de rodaje también copyright N puede ser un factor que contribuya a las tensiones. El director es quien tiene la última palabra, pero el actor también copyright N tiene su propio punto de vista y puede sentir que su creatividad está siendo limitada. Sin embargo, insisto, no hay pruebas concretas de que esta pelea haya ocurrido. Podrá ser simplemente un rumor sin fundamento, una noticia inflada por los medios o, incluso, una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3n sobre algún nuevo proyecto de Kanyaman. En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan este tipo de tácticas para mantener el interu copyright S del público y generar titulares. Un rumor sobre una pelea puede ser una forma efectiva de llamar la atención superíndice 3n sobre un nuevo proyecto y aumentar las expectativas. Lo que es cierto es que Kanyaman sigue siendo uno de los actores turcos mu S exitosos del momento. Después copyright S de su con diéresis copyright cito en las telenovelas, decidió superíndice 3 probar suerte en Europa, donde ha participado en proyectos como la serie Sandokan. También copyright N ha incursionado en el mundo de la moda, colaborando con importantes marcas. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a diferentes mercados lo ha convertido en un actor versátil y muy solicitado. Asu que independientemente de si esta pelea con un director es real o no, lo cierto es que Kanyaman sigue adelante con su carrera, cosechando U con diéresis copyright hitos y conquistando corazones. Y nosotros desde AQ seguiremos atentos a todos sus proyectos y a cualquier novedad que surja sobre su vida profesional y personal. No podemos negar que Kanyaman es una figura fascinante, y su trayectoria profesional es digna de admiración superíndice 3n. Su talento, su carisma y su dedicación superíndice 3n lo han convertido en un referente para muchos superíndice 3 venes actores. Ahora bien, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Primero, que los rumores sobre una explosiva confrontación superíndice 3n entre Kanyaman y un director son esos rumores. No hay confirmación superíndice 3n oficial y debemos tomarlos con precaución superíndice 3n. Segundo, que Kanyaman es una figura pública muy querida y cualquier noticia que lo involucre siempre genera expectación superíndice 3n. Y tercero, que independientemente de los rumores, Kanyaman sigue siendo un actor exitoso y sigue adelante con su carrera. Es importante recordar que la vida de las celebridades es llena de especulaciones y rumores, y no siempre podemos creer todo lo que leemos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Hemos intentado analizar este rumor de la manera mu S objetiva posible, separando la realidad de la ficción superíndice 3n. Recuerden que en el mundo del espectáculo, no todo es lo que parece, y muchas veces los rumores son solo eso, rumores. La industria del entretenimiento es un mundo complejo y lleno de matices, y es importante tener una visión superíndice 3n crítica de la información superíndice 3n que recibimos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mu. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que es posible que Kanyaman haya tenido una pelea con un director? ¿Qué copyright piensan de este tipo de rumores? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son muy valiosos para mu, y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos.
Nos vemos en el Prosuperindice 3 vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, no crean todo lo que leen. Investiguen, analicen y saquen sus propias conclusiones. Hasta la Prosuperindice 3. Además, para ampliar un poco más la información, podemos reflexionar sobre el impacto que tienen este tipo de rumores en la carrera de un actor. Si bien es cierto que la polémica puede generar interés y aumentar la visibilidad, también puede dañar la imagen pública de una persona. Dependiendo de la gravedad de la acusación y de la forma en que se gestione la crisis, un rumor puede tener consecuencias negativas a largo plazo. En el caso de Can Yaman, su equipo de representantes seguramente estará trabajando para minimizar el impacto de este rumor y proteger su imagen. La gestión de la reputación es una parte fundamental del trabajo de un actor, y es importante contar con un equipo de profesionales que sepan cómo manejar las crisis y proteger la imagen pública del artista. También podemos mencionar la importancia de la presunción de inocencia. Hasta que no haya pruebas concretas de que Can Yaman tuvo una pelea con un director, debemos presumir su inocencia. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es fundamental recordar que todos tenemos derecho a que se respete nuestra presunción de inocencia. En el mundo del espectáculo, donde la información se difunde a gran velocidad, es aún más importante ser cautelosos y no juzgar a las personas sin tener pruebas sólidas. En definitiva, la historia de la supuesta pelea entre Can Yaman y un director es un claro ejemplo de cómo funcionan los rumores en el mundo del espectáculo. Una noticia no confirmada puede generar una gran expectación y tener un impacto significativo en la imagen pública de una persona. Por eso es fundamental ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Y sobre todo, recordar que la verdad siempre es más compleja de lo que parece.